En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este día de retiro, yo quisiera que reflexionáramos sobre las bienaventuranzas. En primer lugar, vamos a ver eh, las bienaventuranzas en su conjunto, y como segundo punto vamos a concentrar nuestra atención eh, fugazmente, digo, no con tanto detenimiento, digo, pero como uno podría hacerlo, pero sobre todo la bienaventuranza de los pobres de espíritu. El texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bien, estamos en un mundo en donde la sociedad, bueno, en realidad todos buscamos ser felices, pero la sociedad está como sedienta de esta felicidad. El tema es que no saben dónde buscarla. Nosotros estamos llamados a ver las bienaventuranzas, y el Papa Francisco no cesa de exhortar a los cristianos a vivir las bienaventuranzas, porque es el único camino de la verdadera felicidad. Cuando uno dice bienaventurado, bienaventurados, alegrados, regocijados, exultad de gozo, el tema está en que nosotros tenemos que iluminar las bienaventuranzas con la fe, porque Jesucristo nos propone un modelo para ser felices, pero es muchas veces donde menos lo esperamos. Entonces, como le decía, el Papa Francisco exhorta en muchas ocasiones a que vivamos el camino de las bienaventuranzas como el único camino de la verdadera felicidad y el único medio también para reconstruir la sociedad. Como les decía, el mundo de hoy está enfermo, enfermo de su orgullo, de su avidez insaciable de riqueza, de poder, de placeres, y no puede curarse si no es acogiendo este mensaje. ¿Y por qué decimos esto? Porque uno ve que hay lamentablemente tantas personas que anhelan ser felices y ponen, o buscan, mejor dicho, esta felicidad en los placeres, en las riquezas, en los honores, y uno puede constatar que no viven felices, que no son felices. Es más, ¿cuántas de estas personas están viviendo angustia? Están viviendo depresión, no encuentran sentido su vida. Para ser fiel a la misión que Jesucristo nos ha confiado, que le ha confiado a la iglesia y a todo bautizado, para que nosotros podamos ser sal de la tierra y la luz del mundo, como también dice el Sermón Montano, la iglesia, cada miembro de la iglesia, todo bautizado, debe buscar vivir pobre, humilde, ser manso, ser misericordioso, porque hay una llamada muy fuerte hoy a oír esta enseñanza esencial de Jesús, que quizás no hemos comprendido verdaderamente o incluso todavía no hemos puesto en práctica. Cuanto más avanza la iglesia en su historia, más debe irradiar el espíritu de las bienaventuranzas para poder difundir, como enseñaba San Pablo cuando le escribía a los Corintios, en la segunda carta, 2 Corintios 2:15,
para poder difundir el buen olor de Cristo. El Espíritu Santo quiere actuar hoy con fuerza en este sentido. Es absolutamente necesario que cada cristiano, para poder difundir el Evangelio, el perfume del Evangelio, el perfume de la paz, de la dulzura, de la alegría, de la humildad, del perdón, es que nosotros tenemos que buscar vivir en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ambiente de trabajo, donde nos toque las bienaventuranzas. Entonces, como decíamos, vamos a hacer una mirada en su conjunto de las bienaventuranzas. Antes de entrar en particular, vamos a reflexionar en el segundo punto, la bienaventuranza de los pobres, bienaventurados los pobres. Este pasaje evangélico ciertamente no es fácil de comprender. Ciertamente no es fácil vivir las bienaventuranzas, pero uno tiene que saber lo siguiente, que Dios no nos pide lo imposible. Entonces, si Dios enseñó, Jesucristo predicó y Jesucristo nos pidió vivir las bienaventuranzas, es porque con su ayuda, con la gracia de Dios, nosotros podemos vivirlas. Nunca Dios va a poner un deseo que no se pueda cumplir en nuestros corazones, porque si no desesperaríamos. Ciertamente que las bienaventuranzas es algo paradójico, o incluso muchas veces nos chocan. ¿Cómo vamos a estar felices cuando estamos llorando? ¿Cómo vamos a ser felices o vamos a estar alegres o regocijados o exultantes de gozo cuando tenemos que ser misericordiosos? Porque cuando yo tengo que ser misericordioso es cuando una persona me ha hecho el mal y yo tengo que aprender a perdonarla. Pero poco a poco, a la luz de la fe, a la luz de la oración, a la luz de cuando uno va entrando en intimidad con Dios, poco a poco uno se va dando cuenta de que este texto, es algo extraordinario. Toda la Sagrada Escritura es algo extraordinario. Pero cómo el Sermón Montano es como el corazón del Evangelio. Cómo en el Sermón Montano, no solamente las bienaventuranzas, contiene toda la novedad del Evangelio, toda su sabiduría, su fuerza para transformar en profundidad el corazón del hombre y renovar el mundo. Es evidente que debemos leer estas palabras de Jesús en su contexto. El pasaje de las bienaventuranzas se sitúa, como decíamos, en el quinto, o sea, es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Entonces, uno ve la siguiente situación. Jesús, en una montaña, se empieza a acercar la muchedumbre, llegan multitudes de personas que, que vienen a escucharlo. Dice el Evangelio, recorría Jesús toda la Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, al ver estas multitudes, subió Jesús y se sentó. Ver la función de maestro, cómo nuestro Señor busca enseñarnos. Se le acercaron sus discípulos y comenzó a enseñarles las bienaventuranzas. O sea, estas personas esta multitud de gente, venían con necesidades, venían con el deseo de ser instruidos, venían con el deseo de conocer sobre el reino de Dios, y Jesucristo les enseña las bienaventuranzas. Las multitudes que acuden a Jesús tienen sed de curación, tienen sed de ser iluminados, tienen sed de felicidad. Y Él responde a esa sed. Él responde. Da a estas personas sufrientes una magnífica respuesta, una respuesta que nunca nadie antes había dado. Una respuesta nueva de cómo hallar la felicidad, la verdadera felicidad. 9 veces repetida, pero en un lenguaje distinto del que se podría esperar. Lo que les propone no es una felicidad humana, no es algo meramente humano, según la imagen que se presenta habitualmente, es una felicidad inesperada, encontrada en situaciones y actitudes que muchas veces a todos nosotros, no solamente a esa muchedumbre, muchas veces a nosotros nos tocan vivir las vicisitudes de la vida, las dificultades, las pruebas, las humillaciones, las cruces.
y actitudes que no van espontáneamente unidas a la idea de felicidad. Es así, es verdad. Muchas veces lo que él ha predicado no es que está inmediatamente ligado a la felicidad. Una dicha que no es una realización humana, sino una sorpresa de Dios, concedida precisamente allí donde se la considera ausente o imposible. Es decir, en aquellas situaciones, en aquellos momentos en los cuales todo parece derrumbarse, en los cuales parece que no podría yo encontrar felicidad, la verdadera alegría, el cristiano, a la luz de la fe, ayudado por el Espíritu Santo, está llamado a descubrir ahí su verdadera dicha. Es esencial comprender que esta ley nueva, promulgada por Jesucristo en el Monte de las Bienaventuranzas, no es solo una ley moral, aunque tenga evidentemente fuertes implicaciones en el campo del comportamiento humano. Más que un código de conducta, por elevado que sea, es un camino de felicidad, perdón, es un camino hacia la felicidad del reino, un itinerario de unión con Dios, de renovación interior de la persona. Nos propone un recorrido de identificación con Cristo. Estamos llamados, los cristianos, a identificarnos con Jesucristo. Y Jesucristo fue muy franco: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Es un camino de cruz, es un camino de dificultad, pero es un camino que se puede recorrer, que se puede transitar. Jesucristo lo recorrió, la Santísima Virgen lo recorrió, los santos, con la ayuda de Dios, lo han hecho. Y como se preguntaba San Ignacio, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a poder vivir las bienaventuranzas? ¿Por qué yo no voy a poder ser feliz practicando el Evangelio? Como decíamos, nos propone un recorrido de identificación con Cristo, de descubrir al Padre, de una apertura plena a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo el Espíritu es capaz de darnos la verdadera inteligencia de las bienaventuranzas y permitirnos aplicarnos a nuestra nueva vida, aplicar esto a nuestra vida. Por eso, uno tiene que luchar contra los criterios del mundo, porque los criterios del mundo, ¿qué me dicen? Busca la felicidad, como decíamos al inicio de este punto, en los placeres, en las riquezas, en los honores, en las vanidades. Jesucristo nos dice: bienaventurados cuando perdonéis, bienaventurados cuando sean mansos, bienaventurados cuando trabajen por la paz, bienaventurados cuando sean pobres, cuando sean perseguidos. Bueno, nosotros también estamos llamados a no solamente a ver el camino de las bienaventuranzas como un camino de unión con Dios y de verdadera felicidad, sino también estamos llamados a descubrir en las bienaventuranzas la Trinidad en las bienaventuranzas. Es importante destacar la presencia del misterio trinitario en el Evangelio de las bienaventuranzas. Antes de ser algo que concierne a la conducta humana, es ante todo una revelación nueva, más profunda, inesperada y sorprendente del misterio mismo de Dios. En una primera lectura uno advierte claramente que las 8 bienaventuranzas, ya que la novena nos hace más retomar y ampliar la octava, son en primer lugar un retrato del mismo Jesús. Las bienaventuranzas no son solo el mapa de la vida cristiana, son el secreto del corazón mismo de Jesús. Se podría explicar largamente, imitar cómo Cristo durante toda su vida y especialmente en su pasión es el único verdadero pobre de espíritu y el único que ha vivido íntegramente cada una de las bienaventuranzas. Lo que Él enseñó, lo que Él predicó, Él lo vivió. Cómo todas estas bienaventuranzas se cumplen en la cruz, cuando pide perdón por sus verdugos, cuando reza por ellos, cuando pide clemencia, en esos momentos de, de tanta prueba para nuestro Señor, cómo iba como un cordero, manso, ¿no? A la pasión, y todo por amor a nosotros, porque Jesucristo fue la pasión por todos, pero especialmente fue por mí. En el Calvario, Jesús ha sido absolutamente pobre, afligido, manso, hambriento y sediento de justicia. Fue misericordioso, fue limpio de corazón, fue artesano de la paz.
y perseguido por la justicia, practicando la perfección cada una de las bienaventuranzas, recibió en plenitud por su resurrección y su glorificación la recompensa prometida, la felicidad del reino de los cielos. Más aún, fíjense el poder que tiene el practicar las bienaventuranzas, como nosotros, cristianos, bautizados, practicando las bienaventuranzas, nos podemos convertir en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Como Jesucristo en ese momento, practicando las bienaventuranzas, logró la conversión de uno de los ladrones, el ladrón arrepentido. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo le prometió la salvación eterna al ladrón arrepentido. Pero es preciso también notar no solamente la figura de Jesucristo, dijimos que está en la Trinidad, la importancia de la figura del Padre en el Sermón Montano. Es allí donde Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Señor, enséñanos a rezar, le dijeron los discípulos. Y Jesucristo los enseña y les invita a rezar el Padre Nuestro. Tú, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te lo recompensará. Nosotros, por la gracia, nosotros estamos en gracia, participamos de la naturaleza divina, y es por eso que podemos vivir la filiación divina. Nosotros somos llamados hijos de Dios y tenemos a Dios por Padre. ¡Qué don tan inmenso! Es también allí donde se nos invita en el Sermón Montano a abandonarnos con confianza en la providencia del Padre, cómo el Padre vela por cada uno de nosotros, sin inquietarnos por el mañana. Bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidades de todas estas cosas. Cómo Jesucristo nos enseña a confiar en el Padre. Si ustedes que sois, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿quién le va a dar una piedra a uno de sus hijos cuando le pide pan? ¿O quién le va a dar una serpiente a su hijo cuando le pide un pez? Bueno, si nosotros, que siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos o a los seres que queremos, ¿cuánto más el Padre? Jesús nos pide poner en práctica sus palabras, pues ellas expresan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la predicación, la exigencia más fuerte, no es más que la señal de una promesa mayor. Dios da lo que pide. Si Jesús nos llama a la santidad, es porque en la ley nueva hay un don mayor, el don de la gracia santificante, que nos ayuda a nosotros a poder poner por obra lo que Jesús nos enseña, a confiar en el Padre, a abandonarnos en el Padre, a tener esa confianza ilimitada en la providencia divina. Pero también uno puede ver, como decíamos, no solamente al Padre, sino también al Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo viene a obrar la santificación de nuestra alma, a cambiar nuestros corazones. Decía el profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hay pues una relación absolutamente esencial entre las bienaventuranzas y la persona y la misión del Espíritu Santo. Se podría tomar cada una de ellas y mostrar cómo supone una obra del Espíritu Santo, el único que puede hacer capaz al corazón del hombre de comprender y vivirlas. Porque como decíamos hace un tiempito atrás, las bienaventuranzas muchas veces nos chocan, nos es difícil practicarlas, pero para eso viene la persona, el Espíritu Santo, a iluminarnos, viene a fortalecernos, viene a ayudarnos y a poner por obra lo que el Padre y Jesucristo nos enseña y nos pide. La pobreza de corazón, la mansedumbre, las lágrimas, el hambre y la sed de Dios, la misericordia, la pureza de corazón, la comunicación de la paz, la alegría en la persecución, suponen
un corazón transformado por el Espíritu Santo. En este sentido inverso se puede afirmar que las bienaventuranzas aluden a situaciones humanas difíciles. Claro que sí, pero que son una oportunidad, pues se convierten en la posibilidad de una efusión del Espíritu Santo. Me veo limitado, me veo ante esta situación, no puedo. Me cuesta ser misericordioso, me cuesta ser manso, me cuesta trabajar por la paz, me cuesta ser puro de corazón. Es ahí cuando tenemos que pedirle la gracia al Espíritu Santo, que nos ayude a poner por obra las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen así las condiciones esenciales que permiten a la persona humana estar plenamente abierta a la acción del Espíritu. En la medida que en que el hombre emprende con fidelidad y confianza el camino de ellas, que ellas indican, está disponible a la acción del Espíritu Santo. La cuestión fundamental de la existencia cristiana es la siguiente: ¿cómo volverse plenamente acogedor de la obra del Espíritu Santo, de la gracia, de la acción de la gracia santificante en nuestra vida? Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo obrar? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuáles son tus designios en mi vida? Entregados a nuestras solas capacidades humanas, no podremos hacer nada. No podremos dar respuesta a esta pregunta. Solo la acción del Espíritu Santo podrá transformar nuestras vidas, nuestros corazones y permitirnos cumplir nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? El buscar la felicidad en las bienaventuranzas. Eso se nos pide a todos. Después Dios a uno les pedirá la vocación religiosa, a otros les pedirá la vocación matrimonial, la vocación consagrada, la vocación, una vocación misionera, o el santificarse como decíamos, por medio del sacramento del matrimonio. Pero a todos se nos pide el vivir las bienaventuranzas. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, enseñaba San Pablo. El Evangelio de las bienaventuranzas es, en esta perspectiva, una respuesta a la pregunta de Jesús: ¿cómo quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes hacerlo? Viviendo las bienaventuranzas, pidiéndole a Dios la gracia de poder vivirlas. Se puede, por tanto, decir que las bienaventuranzas son a la vez fruto del Espíritu Santo y las condiciones para recibirlos. Esta afirmación no es contradictoria, sino la expresión de esta circularidad que es propia de la vida espiritual y de la interacción misteriosa que se opera entre la gracia divina y el actor humano. Pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de poder descubrir que en las bienaventuranzas, que son difíciles, que realmente implican sacrificio, abnegación para poder vivirlas, pero realmente nuestro camino de felicidad se encuentra allí. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo la gracia de ser pobres de espíritu. Que la Virgen nos